Estaba de camino a la reunión sobre la herencia de mi marido, y un vagabundo me abordó corriendo y gritando asustado. «Señora, no vaya a esa reunión», dijo con urgencia, con los ojos llenos de miedo. «Le están mintiendo». Sus palabras me helaron los huesos. Mientras subía al ascensor, mis manos temblaban. ¿Qué podría ser tan terrible como para que un hombre sin hogar lo arriesgara todo para advertirme? Lo que descubrí después me dejó en shock. Pero antes de seguir contando mi historia, revisa si ya te suscribiste al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. A mis 64 años, pensaba que ya había enfrentado todas las tormentas que la vida podía ponerme. La muerte de Esteban, mi marido, 3 meses antes, había sido lo suficientemente devastadora. Se fue después de una batalla corta, pero brutal, contra un cáncer agresivo que no nos dio tiempo para prepararnos. Después del funeral, yo estaba intentando encontrar mi camino en una vida que de repente parecía demasiado vacía, demasiado silenciosa. La llamada llegó una mañana de martes cualquiera. La voz de la secretaria del bufete de abogados Morrison & Associates sonó fría y profesional al teléfono. «Señora González, estamos listos para continuar con la herencia. ¿Podría venir hoy a las 2 p.m.? Sentí un pequeño salto en el estómago, no por miedo, sino por una extraña sensación de que todo llegaba a su fin. Acepté de inmediato. Después de meses de espera, estaba ansiosa por cerrar ese capítulo y seguir adelante. Elegí con cuidado qué ponerme, optando por el vestido azul marino que Esteban siempre decía que hacía resaltar el color de mis ojos. Me lo había comprado para nuestro 35 aniversario, solo 2 años antes. Alrededor del cuello me puse el collar de perlas que me dio el día de nuestra boda. Al mirarme en el espejo, noté cómo el luto había tallado nuevas líneas alrededor de mis ojos y cómo había más canas de las que me gustaría admitir. «Tú puedes, Eleanor», me dije a mí misma. «Esteban y tú hablaron de esto 1000 veces». Y era cierto, no había razón para estar nerviosa. Esteban siempre fue muy cuidadoso con la planificación de su dinero. Habíamos hablado de su testamento muchas veces a lo largo de los años. Todo sería para mí, con algunas cosas para nuestro hijo Daniel y su familia después de mi muerte. Sencillo, claro, sin sorpresas. El viaje al centro de la ciudad tomó más tiempo de lo esperado. Había mucho tráfico y me encontré golpeando mis dedos nerviosamente en el volante, una vieja costumbre que a Esteban le parecía graciosa. Siempre decía que parecía que estaba tocando un piano invisible cuando estaba nerviosa. Estacioné en el garaje subterráneo del edificio del bufete. Las paredes de concreto parecían frías y sin vida. El eco de mis tacones en el suelo creaba un ambiente un poco tenebroso. Respiré hondo, agarré mi bolso y la carpeta con los documentos, y me dirigí al ascensor. Fue entonces cuando oí la voz. «Señora, señora, por favor, espere». Me di la vuelta y vi a un hombre que se acercaba desde atrás de uno de los pilares de concreto. Parecía tener unos 50 años, con ropa desgastada. Tenía el pelo revuelto y una barba descuidada que mostraba que no tenía acceso a un baño adecuado. Mi primer instinto fue seguir caminando, incluso correr. Esteban siempre me advertía de estar sola en estacionamientos, pero algo en los ojos de ese hombre me detuvo. No había amenaza en ellos, solo una urgencia sincera que me hizo dudar. «Por favor, señora, necesito decirle algo importante», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. «Usted es la señora González, ¿verdad? ¿La viuda de Esteban?» Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo sabía mi nombre ese desconocido? ¿Cómo conocía a Esteban? «No sé quién es usted, pero necesito que me deje en paz», dije, intentando mantener mi voz firme mientras agarraba mi celular, lista para pedir ayuda. «Señora, por favor, sé cómo se ve esto, pero yo trabajaba para Morrison & Associates. Me despidieron hace 3 semanas, pero antes de eso, escuché cosas sobre el testamento de su marido que usted necesita saber». Me quedé helada.
El tiempo pareció detenerse mientras entendía sus palabras. ¿De qué está hablando?, pregunté, mi voz casi un susurro. Miró nerviosamente a su alrededor, asegurándose de que nadie nos viera. Su nuera, Paloma, ha estado en contacto con ciertas personas en el bufete. Hay documentos que ella pidió que se prepararan. Se me secó la boca. ¿Qué tipo de documentos? Documentos que dicen que usted no está bien mentalmente para manejar la herencia. Tiene informes médicos falsos, declaraciones de personas que dicen que usted ha actuado de manera rara, que olvida cosas. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me agarré a mi coche para no caerme. Eso es imposible. Nunca me han diagnosticado nada. Estoy perfectamente bien. Lo sé, señora. Por eso estoy aquí, esperando para encontrarla antes de la reunión. Ella no esperaba que usted se acordara de la cita hoy, le dijo al señor Morrison, que probablemente ni siquiera se presentaría, que estaba muy confundida últimamente como para recordar citas. Mi enojo comenzó a crecer, superando el shock inicial. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve alguien a dudar de mi salud mental? Hay más, señora. Ella ha falsificado documentos, haciendo que parezca que su marido quería cambiar el testamento en sus últimas semanas. Tiene informes médicos falsos que dicen que él estaba preocupado por su capacidad mental. Sentí que me ahogaba. Nada de eso tenía sentido. Esteban nunca mostró preocupación sobre que yo manejara nuestro dinero. Al contrario, yo fui quien cuidó de nuestras finanzas durante la mayor parte de nuestro matrimonio. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté, mirando su rostro en busca de cualquier señal de que me mentía. Porque su marido me agradaba, señora. Él siempre fue amable conmigo, y porque lo que están haciendo no es correcto. Hizo una pausa. Puede que no tenga mucho, pero aún tengo mi conciencia. ¿Cómo se llama? Tomás Sánchez, señora. Fui asistente legal en Morrison por 12 años antes de que decidieran que yo sabía demasiado de sus tratos raros. ¿Tratos raros? Miró a su alrededor de nuevo. Han ayudado a ciertos clientes a manipular testamentos y herencias, cobrando mucho dinero para que los miembros de la familia incómodos desaparezcan de los documentos. Su nuera les ha pagado muy bien. El ascensor sonó a lo lejos, y Tomás retrocedió por instinto. Señora, tenga mucho cuidado ahí dentro. Esperan que firme los papeles sin leerlos con atención. No deje que la presionen a hacer nada. Antes de que pudiera hacer más preguntas, desapareció entre los coches, tan rápido como había aparecido. Me quedé quieta por varios minutos, mi mente tratando de procesar todo lo que me había dicho. Una parte de mí quería ignorarlo como si fueran las cosas que dice un hombre confundido, pero un instinto muy fuerte me decía que él estaba diciendo la verdad. Pensé en Paloma, mi nuera durante 8 años. Siempre había parecido tan dulce, tan atenta, pero a lo largo de los años había notado pequeñas señales. La forma en que le susurraba a Daniel cuando yo entraba a un cuarto. Las miradas sutiles de enojo cuando hablaba de Esteban y de nuestra vida juntos. Con las manos temblando, apreté el botón del ascensor. Mientras las puertas se cerraban, vi a Tomás observándome desde lejos, su cara llena de preocupación. Mientras el ascensor subía al piso 15, traté de ordenar mis pensamientos y prepararme para lo que podría ser la batalla más difícil de mi vida. El viaje en ascensor al piso 15 pareció interminable. Cada segundo que pasaba, las palabras de Tomás resonaban en mi mente. ¿Podía ser verdad? ¿Mi propia nuera planeando declararme incapacitada para tomar el control de la herencia de Esteban? Cuando las puertas se abrieron, entré en la lujosa recepción de Morrison & Associates. Los muebles de madera y las obras de arte caras ahora parecían algo malo, como una trampa bonita hecha para engañar a los que no se dan cuenta. La recepcionista me recibió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora González, la están esperando en la sala de juntas A. Mientras caminaba por el pasillo, mis tacones haciendo eco en el suelo de mármol pulido, noté un silencio muy raro. La mayoría de las puertas de las oficinas estaban cerradas y podía escuchar voces bajas detrás de ellas.
tuve la clara sensación de que estaba entrando a un lugar peligroso. Me detuve frente a la sala de juntas, mi mano en la perilla de metal. A través del vidrio pude ver a varias personas sentadas alrededor de una mesa grande. Reconocí de inmediato una figura, el cuerpo pequeño y el cabello peinado de Paloma. Respiré hondo y abrí la puerta. La sala era exactamente como esperaba, intimidante. 3 hombres con trajes caros se sentaban a un lado de la mesa, con Paloma del otro. Cuando entré, vi algo en su cara. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Luego sonrió, esa misma sonrisa encantadora que me había dado durante 8 años. «Ah, Eleanor, no esperaba que vinieras hoy», dijo, y el tono condescendiente en su voz confirmó de inmediato todo lo que Tomás me había contado. «Hola, Paloma», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de la tormenta que sentía dentro de mí. «Claro que estoy aquí. Después de todo, se trata de la herencia de mi marido». El abogado principal, un hombre delgado con cabello plateado y ojos que calculaban todo, señaló una silla vacía. «Señora González, por favor, siéntese. Tenemos varios documentos que necesitan su firma hoy». Noté que Paloma no podía mirarme a los ojos, prefiriendo concentrarse en los papeles frente a ella. Jugaba nerviosamente con su anillo de bodas, dándole vueltas una y otra vez. «Antes de empezar», dije, poniendo mi bolso firmemente sobre la mesa, «me gustaría entender exactamente de qué estamos hablando hoy. Mi marido y yo revisamos su testamento muchas veces. Sé lo que él quería». Los abogados se miraron rápidamente entre ellos. El principal se aclaró la garganta antes de hablar. «Señora González, ha habido algunas cosas nuevas. Su marido hizo ciertos cambios en el testamento en sus últimas semanas, mostrando preocupación sobre...» «¿Qué tipo de preocupaciones?», lo interrumpí, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. Paloma finalmente me miró, sus ojos muy abiertos con lo que parecía ser una preocupación real. «Eleanor, Esteban estaba preocupado por tu salud mental. Mencionó varios momentos en los que parecías confundida, que olvidabas cosas. Él quería asegurarse de que la herencia se manejara bien». Sus palabras se sintieron como una bofetada. ¿Momentos? ¿Qué momentos? Esteban nunca había mostrado esas preocupaciones. Uno de los otros abogados empujó una carpeta sobre la mesa. «Señora González, tenemos documentos de varias ocasiones en las que la familia notó un comportamiento raro, olvidos, confusión sobre fechas y nombres, dificultad para manejar el dinero de la casa». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había lo que parecían ser informes médicos, declaraciones firmadas y algunas fotos. Reconocí de inmediato la letra de Paloma en una de las declaraciones de hace solo 6 semanas. Eleanor se puso muy nerviosa cuando le preguntamos sobre las compras del supermercado. Leí en voz alta. No podía recordar lo que había comprado o cuánto había gastado. Cuando Daniel intentó ayudarla a ordenar los recibos, ella lo acusó de intentar robarle. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. «Eso es totalmente falso. Nunca acusé a Daniel de robar nada». «Eleanor», la voz de Paloma era suave, casi con lástima. «Dijiste esas cosas. Todos estábamos muy preocupados por ti. Por eso Esteban decidió que tenía que hacer algo». Miré a esta mujer a la que había aceptado en mi familia, que se había sentado en mi mesa de la cena tantas veces, que me había sonreído y abrazado en cada día festivo. La persona que me miraba ahora era una completa desconocida. «¿Qué tipo de cosas hizo?», logré preguntar, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. El abogado principal se aclaró la garganta de nuevo. Su marido cambió el testamento para crear un fondo de fideicomiso. La herencia sería manejada por un encargado, en este caso, su hijo, Daniel, con cosas para su cuidado y gastos de vida. La sala comenzó a dar vueltas. Agarré el borde de la mesa para sostenerme. ¿Me están diciendo que Esteban no confiaba en mí para cuidar mi propio dinero, después de 42 años de matrimonio? No se trataba de confianza, dijo Paloma rápidamente.
Era sobre protegerte. Esteban te amaba tanto, Eleanor. Solo quería asegurarse de que estuvieras cuidada. Cerré los ojos por un momento, tratando de entender esta traición enorme. Cuando los abrí de nuevo, noté algo que me heló la sangre. En una esquina de la sala había un pequeño aparato de grabación con una luz roja parpadeando todo el tiempo. ¿Están grabando esta reunión?, pregunté. Los abogados parecían nerviosos. Es lo que se hace normalmente, dijo uno de ellos. ¿Se hace normalmente grabar a una viuda que está de luto sin su permiso? Antes de que alguien pudiera responder, hubo un golpe suave en la puerta. Una secretaria se asomó. Señor Morrison, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente. El abogado principal frunció el ceño. Estamos en medio de una reunión. Señor, dice que se llama Tomás Sánchez y que tiene información sobre este caso en específico. Vi cómo todo el color desaparecía del rostro de Paloma. Parecía que se iba a desmayar. No conozco a nadie con ese nombre, dijo Morrison rápidamente. Dígale que estamos ocupados. De hecho, dije, poniéndome de pie, me gustaría escuchar lo que el señor Sánchez tiene que decir. Eleanor, no creo que esto sea necesario, dijo Paloma, su voz más alta de lo normal. Deberíamos concentrarnos en los documentos. Pero era demasiado tarde. Tomás apareció en la puerta, luciendo mejor que en el estacionamiento, pero aún fuera de lugar en el elegante bufete de abogados. Señora González, dijo, asintiendo respetuosamente hacia mí. Lamento la interrupción, pero tengo algo que usted necesita ver. Morrison se levantó de repente. Señor, usted está interrumpiendo. Voy a llamar a seguridad. Adelante, dijo Tomás con calma. Pero primero, la señora González debe saber que tengo copias de los documentos originales, los verdaderos, antes de que fueran cambiados. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Tomás sacó una carpeta de su mochila desgastada. Hice copias antes de que me despidieran. El testamento original de Esteban de hace 6 meses y sus informes médicos verdaderos, no los falsos que ellos crearon. Paloma de repente se levantó, tambaleándose un poco. Yo no me siento bien, murmuró. Siéntate, Paloma, le ordené, mi voz más dura que nunca. Querrás escuchar esto. Tomás abrió su carpeta con una calma casi irreal, pensando en la tensión en la sala. Sacó varios documentos y los puso con cuidado sobre la mesa. Señora González, este es el verdadero testamento de su marido, firmado y atestiguado correctamente. Todo lo que él tenía es para usted, exactamente como usted pensaba. Esto es absurdo, protestó Morrison, su cara ahora roja de enojo. Este hombre claramente tiene algún problema mental. Tenemos testigos de las preocupaciones del señor González sobre la condición de su esposa. ¿Quiere decir los testigos a los que su bufete les pagó?, preguntó Tomás con calma. También tengo los recibos de esos pagos. La cara del abogado se puso pálida. Eso no es... Nosotros no... Lo discutiremos en la estación de policía, lo interrumpió la detective. Mientras la policía comenzaba a recoger pruebas, me encontré mirando a Paloma una última vez. Esta mujer que había compartido días festivos con nosotros, que me había abrazado y llamado mamá, que se había sentado junto a la cama del hospital de Esteban en sus últimos días. ¿Algo de esto fue real?, le pregunté. Los últimos 8 años, las cenas familiares, las conversaciones que tuvimos. ¿Algo fue de verdad? Paloma me miró con lágrimas en los ojos. Al principio sí. Cuando conocí a Daniel, cuando nos casamos, de verdad me importaban usted y Esteban. Pero cuando los problemas de dinero empezaron a empeorar, cuando vimos cuánto valía la herencia... No terminó la frase, pero no era necesario. Lo entendí. En algún momento, su amor por mi hijo se había convertido en algo más oscuro. La desesperación la había cambiado de la mujer que de verdad se preocupaba por nuestra familia a alguien dispuesta a destruirme para salvarse a sí misma. Mientras la detective López se preparaba para llevarse a todos, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos.
Si Tomás no me hubiera advertido, si no hubiera arriesgado todo para decirme la verdad, yo habría entrado a esa reunión sin estar lista. Habría firmado esos papeles, creyendo que mi amado Esteban había perdido la fe en mí en sus últimos días. Habría pasado el resto de mi vida pensando que mi marido murió creyendo que yo era incapaz, mientras su dinero se usaba para pagar las mismas mentiras que intentaron convencerme de que yo no era digna de confianza. El pensamiento era tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. Miré a Tomás, este inesperado guardián que me había salvado de un destino peor que perder mi herencia. Él me había devuelto algo mucho más valioso, la verdad sobre la confianza de Esteban en mí. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. 3 días después, estaba sentada en mi cocina, mirando mi celular. Daniel había llamado 23 veces desde que la detective López lo había contactado. 23 llamadas que no había contestado porque no estaba lista para escuchar su voz. No estaba lista para saber qué tanto del veneno de su esposa él había absorbido. Tomás me había visitado 2 veces, trayendo copias de documentos adicionales y asegurándose de que yo estuviera bien. Este hombre que vivía en su coche se preocupaba más por mi bienestar que mi propia nuera. La ironía no se me escapaba. El timbre sonó exactamente a las 2 p.m., como yo había pedido. Por el mirador vi a Daniel en mi porche, con el rostro triste y su cabello, normalmente perfecto, revuelto. A su lado estaba Paloma, luciendo más pequeña y frágil de lo que nunca la había visto. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar de inmediato. «Mamá», dijo Daniel, su voz fallando en la única palabra, «necesitamos hablar». Miré el rostro de mi hijo, buscando señales del hombre que yo había criado. Parecía agotado, más viejo de sus 34 años. Tenía ojeras oscuras y su ropa parecía que había dormido en ella por días. «¿Necesitamos?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Por favor, mamá, déjanos entrar. Déjanos explicar». Me moví a un lado, no porque quisiera escucharlos, sino porque necesitaba saber qué tanto sabía él, qué tanto había sido parte del plan de su esposa. Se sentaron en el sofá que Esteban y yo habíamos elegido juntos 15 años antes. El mismo sofá donde habíamos aceptado a Paloma en nuestra familia cuando Daniel la trajo a casa por primera vez. El mismo sofá donde habíamos compartido tantos momentos familiares que ahora parecían manchados por mentiras. «La detective López me contó todo», dijo Daniel sin rodeos, «sobre los documentos falsos, los informes médicos falsificados, las mentiras sobre que papá había cambiado el testamento». Me quedé de pie, con los brazos cruzados. «Y yo no tenía idea, mamá, te lo juro por todo lo que es sagrado, no sabía que Paloma estaba haciendo eso». Lo miré con atención. Este hijo al que había dado a luz, criado y amado sin condiciones durante 34 años. Pero sabías sobre las deudas. Su rostro se cayó como si lo hubiera abofeteado. «Sí, estamos ahogándonos en deudas, mamá. El negocio está fracasando. Debemos dinero por todos lados, y estaba demasiado avergonzado para decírtelo a ti y a papá. Seguía pensando que podría arreglarlo todo antes de que tuvieran que saberlo. Entonces, cuando Esteban se enfermó, empezaste a pensar en la herencia». Daniel se encogió como si lo hubiera golpeado. «No fue así, no de la manera que lo haces sonar». «Entonces, ¿cómo fue?», pregunté. «Paloma habló por primera vez desde que entró a mi casa. Daniel, dile la verdad, toda la verdad». Me di la vuelta para mirarla, sorprendida. La mujer sentada en mi sofá no se parecía en nada a la manipuladora segura que había visto en el bufete de abogados. Se veía derrotada. Daniel se pasó las manos por el cabello. «Cuando a papá le dieron el diagnóstico, cuando supimos que solo le quedaban meses, empecé a sentir pánico sobre lo que pasaría contigo después de que él se fuera. Estarías sola en esta casa grande, manejándolo todo por tu cuenta». «Tengo 64 años, Daniel, no 94», respondí. «Lo sé, pero Paloma empezó a señalar pequeñas cosas,
momentos en los que parecías confundida o que olvidabas cosas. Ella dijo que papá había mencionado que estaba preocupado por ti. Sentí que mi enojo crecía. ¿Qué pequeñas cosas? Daniel parecía incómodo. Como cuando olvidaste nuestros planes de cena para la Navidad pasada, o cuando no pudiste recordar el nombre del nuevo perro del vecino, o cuando pusiste la leche en la despensa en lugar de la nevera. Lo miré sin poder creerlo. Daniel, cancelaste la cena en el último minuto porque Paloma se enfermó. El perro del vecino se llama Brandy, y siempre lo he sabido. Y poner la leche en la despensa una vez después de trabajar en el jardín por 3 horas no me hace incapaz mentalmente. La confusión en su rostro parecía real. Miró de mí a Paloma y de nuevo a mí. Pero Paloma dijo... Paloma mintió, le dije con frialdad. Sobre todo. Paloma lloraba en silencio, el rímel corriendo por su cara. Yo cambiaba las cosas, susurró. Tomaba momentos normales del día a día y los convertía en síntomas de demencia. Hice que todos vieran problemas que no existían. Daniel parecía que alguien le había quitado el suelo. ¿Por qué harías eso? Porque estaba desesperada, respondió Paloma. Estábamos perdiéndolo todo, y pensé que si creías que tu mamá necesitaba ayuda para manejar la herencia, tal vez estarías más dispuesto a dejarnos a nosotros cuidar de las cosas por ella. ¿Cuidar de las cosas? Repetí. ¿Quieres decir robarme? No, protestó Paloma sin fuerza. Habríamos cuidado de ti, habrías tenido todo lo que necesitaras. Bajo su control, respondí. 120,000 al año mientras ustedes usaban el dinero de Esteban para pagar sus tarjetas de crédito y sus hipotecas. La cabeza de Daniel se giró bruscamente. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa sobre el fondo de fideicomiso que ella creó con los abogados. Pregúntale cuánto de la herencia se usaría para pagar sus deudas mientras yo viviría con un salario. Vi cómo la verdad se mostraba en el rostro de Daniel. El horror, el darse cuenta de lo completamente que había sido manipulado por su propia esposa. Paloma, dijo, su voz casi inaudible. Dile que se equivoca. Paloma no podía mirarlo a los ojos. El abogado dijo que era la mejor manera de proteger los intereses de todos. ¿Los intereses de todos? Estalló Daniel, levantándose del sofá. ¿Estabas planeando robar la herencia de mi mamá? Nos estábamos ahogando, gritó Paloma de vuelta, su calma finalmente rompiéndose por completo. Tu negocio estaba fracasando. Le debíamos dinero a todo el mundo, y tú estabas demasiado orgulloso para pedir ayuda a tus padres. Entonces, en lugar de pedir, decidiste tomar, dije. La sala se quedó en silencio total, excepto por el sonido del llanto de Paloma y la respiración de Daniel. Finalmente, él habló. Mamá, ¿qué pasa ahora? Yo me había preguntado lo mismo durante 3 días. ¿Qué pasaba ahora? Mi nuera había intentado robar mi herencia a través de un plan complejo. Mi hijo había sido manipulado para dudar de su propia madre. Los abogados que debían proteger lo que Esteban quería estaban dispuestos a crear pruebas falsas por el precio correcto. Pero debajo de todo eso había una pregunta más grande. ¿Podía esta familia ser salvada? Miré a Daniel, al verdadero arrepentimiento y horror en su rostro. Luego miré a Paloma, aún luchando incluso en su derrota. Depende, dije finalmente, de lo que ustedes dos estén dispuestos a hacer para arreglar esto. El silencio en mi sala de estar se alargó por lo que parecieron horas. Daniel se sentó con la cabeza entre las manos mientras Paloma miraba al suelo. Sus lágrimas finalmente se habían secado. Me quedé de pie, esperando que uno de ellos hablara primero, para mostrarme quiénes eran realmente debajo de todas las mentiras y la desesperación. Fue Daniel quien rompió el silencio. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? Había pasado 3 noches sin dormir pensando en esa pregunta. ¿Qué quería? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O algo más difícil de definir? ¿Restaurar una confianza que tal vez era imposible de reconstruir? Quiero la verdad, respondí. Toda. Cada mentira,
cada manipulación, cada momento en el que elegiste dudar de mí en lugar de confiar en mí. Daniel levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Te diré todo lo que sé, pero mamá, te juro, pensé que te estaba protegiendo. Paloma me convenció de que papá estaba preocupado por tu memoria, que él quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. ¿Cómo?, pregunté. ¿Qué te dijo exactamente? Daniel miró a su esposa, que aún miraba al suelo. Ella dijo que papá le había mencionado eso a ella durante una de sus visitas al hospital, que él estaba preocupado por dejarte sola con tanta responsabilidad. Sentí un escalofrío. Paloma estaba con Esteban en las visitas al hospital. A veces, dijo Daniel, cuando yo no podía dejar el trabajo, ella se ofrecía a llevarlo y ayudarlo a seguir sus medicinas y citas. Me di la vuelta para mirar a Paloma. Usaste la enfermedad de mi marido como una oportunidad para manipular a mi hijo. Finalmente, ella me miró. Esteban nunca dijo nada sobre estar preocupado por ti, pero estaba tan débil en esos últimos meses, tan dependiente de todos a su alrededor. Eso hizo que fuera fácil sugerir que tal vez él debería estar pensando en lo que pasaría contigo después de que él se fuera. ¿Sugerirle a quién?, pregunté. A Daniel. Yo mencionaba las cosas cuando llegábamos a casa de las citas. Pequeños comentarios sobre lo frágil que se estaba poniendo Esteban, lo mucho que dependía de ti para todo. Hice que pareciera que Esteban estaba preocupado por ser una carga para ti. La traición me dolió más de lo que pensé que fuera posible. Esta mujer había usado los últimos meses de mi marido, cuando él era más débil, para plantar dudas sobre mí en la mente de nuestro hijo. ¿Qué más?, pregunté, mi voz firme a pesar del enojo que crecía dentro de mí. Paloma se limpió la nariz con un pañuelo. Empecé a prestar atención a todo lo que hacías. Cada vez que olvidabas dónde habías puesto tus llaves, cada vez que pedías que alguien repitiera algo, cada cosa normal que le pasa a todo el mundo todos los días, se lo mencionaba a Daniel después, haciendo que sonara preocupante. «¿Y tú le creíste?», le dije a Daniel. «Ella fue tan sutil, mamá. Nunca dijo directamente que tenías problemas. Solo mencionaba las cosas sin darle mucha importancia, como si estuviera preocupada, pero no quisiera hacer un problema de ello». Con el tiempo empezó a parecer que había un patrón. Pensé en el último año, tratando de recordar mis conversaciones con ambos. ¿Habría notado yo que Paloma ponía una atención rara a mis palabras y acciones? ¿Hubo señales que no vi? ¿Las fotos?, pregunté de repente. ¿Cuándo empezaste a seguirme? Paloma se movió incómodamente. Hace unos 4 meses. Los abogados dijeron que necesitarían pruebas si íbamos a dudar de tu capacidad. ¿Dudar de mi capacidad?, repetí. Estaban planeando declararme incapaz mentalmente. No, dijo Daniel rápidamente. Eso no fue lo que hablamos. Fue exactamente lo que hablamos, le dijo Paloma, dándose la vuelta para mirarlo. Daniel, deja de fingir que no lo sabías. Hablamos de crear un tutor, de asegurarnos de que tu mamá estuviera protegida de tomar malas decisiones de dinero. El rostro de Daniel se puso pálido. Pensé que estábamos hablando de ayudarla a manejar las cosas, no de quitarle sus derechos. Es lo mismo, dijo Paloma. Un tutor la habría protegido mientras se aseguraba de que el dinero se usara de manera responsable. ¿Responsablemente?, le dije. ¿Quieres decir para pagar sus deudas? Las deudas nos estaban destruyendo, dijo Paloma, su voz subiendo de nuevo. ¿Tienes idea de lo que es perderlo todo? ¿De que te llamen los acreedores todos los días? ¿De saber que vas a perder tu casa, tu coche, todo por lo que has trabajado? ¿Tienes idea de lo que es descubrir que tu propia familia estaba planeando algo en tu contra?, le respondí. ¿De saber que las personas en las que más confiabas en el mundo estaban planeando declararte incapaz para poder robar tu dinero? No íbamos a robar nada, protestó Daniel sin fuerza. El fondo te habría dado para vivir. Daniel, le dije, mi voz más suave ahora porque podía ver que él finalmente estaba entendiendo lo que se había planeado.
El fondo que Paloma y los abogados crearon me habría dado 120,000 al año para vivir, mientras el resto de la herencia de Esteban pagaría sus deudas. Y después de que ese dinero se acabara, ¿qué? Él me miró, dándose cuenta por fin de todo. No habría quedado nada. Nada, confirmé. Tu padre trabajó durante 45 años, ahorró cada centavo que pudo, invirtió con cuidado y construyó una herencia que me permitiría vivir cómodamente por el resto de mi vida. El plan de tu esposa la habría acabado en 5 años. Paloma se levantó de repente, su cara roja de enojo. Es fácil para ti juzgar, Eleanor. Nunca has estado en deuda, nunca has enfrentado la pérdida de todo, no sabes lo que es la desesperación. Tienes razón, admití. No sé lo que es estar en tu situación, pero sé lo que es ser traicionada por personas a las que amo. Y sé lo que es descubrir que alguien a quien acepté en mi familia estaba dispuesta a destruirme para salvarse a sí misma. Yo no estaba tratando de destruirte, dijo Paloma. Estaba tratando de salvar mi matrimonio, mi familia, mi vida, a costa de la mía. Las palabras se quedaron en el aire entre nosotros. Por primera vez desde que este mal sueño comenzó, vi un verdadero reconocimiento en los ojos de Paloma. Finalmente entendió lo que había hecho, lo que había estado dispuesta a hacer. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que Esteban y yo habíamos plantado juntos 20 años atrás. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora, mamá? ¿Con nuestra familia? Era la pregunta que yo temía, porque la verdad era que no sabía si podríamos volver a ser lo que éramos. La confianza, una vez que se rompe de esa manera, puede ser imposible de arreglar. Los abogados enfrentarán cargos criminales, dije. Tomás dio suficientes pruebas para demostrar que estaban involucrados en falsificación de documentos y fraude. ¿Y Paloma?, preguntó Daniel sin darse la vuelta. Miré a mi nuera, esta mujer que había parecido tan perfecta cuando Daniel la trajo a casa por primera vez. Eso depende de lo que ella haga ahora, respondí simplemente. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín en una mañana fría de octubre, viendo las hojas cambiar de color en los árboles que Esteban y yo habíamos plantado juntos. Las estaciones tienen una forma de poner las cosas en perspectiva. Lo que parecía permanente en la primavera podía ser completamente diferente en el otoño. Paloma había aceptado un acuerdo: 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio a la comunidad y devolver todo el dinero de los abogados que le habían pagado a Morrison & Associates. Los abogados habían sido enviados a la cárcel. Morrison recibió 4 años. Sus socios, 2 años cada uno. Tomás había sido clave para que fueran condenados. Sus documentos detallados y su valiente declaración se aseguraron de que enfrentaran todas las consecuencias de sus acciones. Pero la solución legal era solo una parte de la historia. La verdadera sanación había tardado mucho más y aún estaba en camino. Daniel se había mudado de la casa que compartía con Paloma 3 semanas después de nuestro encuentro en mi sala de estar. Estaba viviendo en un pequeño apartamento en el centro ahora, tratando de descubrir quién era sin el peso de la manipulación de ella. Me pregunto todo, me había dicho durante una de nuestras reuniones semanales para tomar café. Cada recuerdo, cada conversación, cada decisión que tomé en los últimos años. ¿Qué tanto de eso era yo de verdad y qué tanto era ella diciéndome qué pensar? Era una pregunta que yo entendía muy bien. Yo había pasado meses haciendo lo mismo, reviviendo conversaciones e interacciones, tratando de separar la verdad de las mentiras bien hechas que habían sido parte de mi vida diaria. El proceso de divorcio casi había terminado. Daniel había descubierto aún más engaños mientras los abogados revisaban sus finanzas. Tarjetas de crédito a su nombre sin que él supiera. Préstamos hechos a nombre de su negocio, gastos que Paloma le había escondido durante años. La situación financiera era peor de lo que cualquiera de nosotros se había dado cuenta. Me había ofrecido a ayudar con las deudas, pero Daniel se había negado. Mamá,
No puedo tomar tu dinero para limpiar el desorden que mi esposa hizo, me había dicho. Necesito arreglar esto por mi cuenta, de la manera correcta esta vez. Era una decisión que respeté, aunque me doliera verlo batallar. Había vendido la casa en la Ciudad de México, estaba manejando un Honda de 12 años en lugar de su BMW, y estaba trabajando 16 horas al día para reconstruir su negocio de marketing desde cero. Pero había algo diferente en él ahora, un sentido de propósito y de ser un hombre de bien que me recordaba al hombre que Esteban y yo habíamos criado. Tomás se había convertido en una presencia inesperada en mi vida. Lo había contratado como jardinero a medio tiempo para mi propiedad, y estaba viviendo en el pequeño apartamento arriba del garaje. Ver su cambio de un hombre desesperado viviendo en su coche a alguien con estabilidad y propósito había sido una de las pocas cosas buenas en este tiempo oscuro. Señora C. me llamó mientras cruzaba el césped, llevando una bandeja con 2 tazas de café. Pensé que tal vez querría compañía esta mañana. Sonreí mientras él se sentaba en la silla a mi lado. Gracias, Tomás. ¿Cómo te sientes con lo de hoy? Hoy era el día en que el oficial de libertad condicional de Paloma vendría a verificar sus horas de servicio a la comunidad. Le habían asignado trabajar en un banco de alimentos, ayudando a preparar y servir comidas para personas sin hogar. Personas como Tomás había sido hace solo unos meses. La ironía no se nos escapaba. Espero que esté aprendiendo algo, dijo Tomás pensativo. No todo el mundo que termina en la desesperación toma las decisiones que ella tomó. Era verdad. Tomás había perdido su trabajo, su casa, su estabilidad, pero nunca había perdido lo que estaba bien. Cuando tuvo la oportunidad de ganar dinero de algo malo, él eligió hacer lo correcto, aunque le costara todo. ¿Has sabido algo de ella últimamente?, le pregunté. Tomás asintió. Viene al banco de alimentos cuando estoy allí recogiendo cosas para el refugio. No habla mucho, pero trabaja duro. Creo que finalmente está empezando a entender cómo se ve la desesperación de verdad. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería que Paloma sufriera, que de verdad entendiera el daño que había causado, pero una parte más grande de mí solo quería que se convirtiera en una mejor persona, alguien que nunca más sería capaz de la crueldad que me había mostrado. Mi celular vibró con un mensaje de texto. Era de Daniel. Café más tarde, tengo noticias. Le mostré el mensaje a Tomás, que levantó una ceja. ¿Crees que son buenas noticias o malas? Con Daniel hoy en día, normalmente son ambas, respondí. Esa tarde, Daniel llegó a mi casa luciendo mejor que en meses. Había recuperado algo del peso que había perdido durante el estrés del divorcio y tenía color en las mejillas de nuevo. «¿Estás bien?», le dije mientras nos sentábamos en la cocina con nuestro café. «Me siento bien, mamá, de verdad bien. Por primera vez en años siento que estoy viviendo mi propia vida en lugar de tratar de manejar la crisis de otra persona». Sacó su celular y me mostró una foto de una pequeña tienda con González Marketing Solutions pintado en la ventana. Firmé el contrato de alquiler ayer. Mi propia oficina, mi propio negocio construido de la manera correcta esta vez. El orgullo llenó mi pecho. Esteban estaría muy orgulloso de ti. Espero que sí, dijo Daniel. He estado pensando mucho en él últimamente, en los valores que trató de enseñarme, el tipo de hombre en el que quería que me convirtiera. Lo perdí de vista por un tiempo. Todos lo hacemos, dije con suavidad, pero encontramos el camino de regreso. Daniel extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Apreté su mano. Siempre. ¿Puedes perdonarme? ¿De verdad perdonarme? No solo decir las palabras porque me amas, sino perdonar de verdad. Era una pregunta que yo me había hecho a mí misma durante meses. ¿Podía de verdad perdonar a mi hijo por dudar de mí? ¿Por ser manipulado para ser parte de un plan que podría haber arruinado mi vida? Daniel, dije con cuidado, el perdón no es algo que sucede de una sola vez.
Es una decisión que tomo todos los días. Algunos días es más fácil que otros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. Pero sí, continué, puedo perdonarte. Te perdono porque veo que tú también fuiste una víctima. Paloma usó tu amor por mí contra nosotros dos. Y eso no fue tu culpa. Se siente como si fuera mi culpa. Debí haber sabido. Debí haber confiado más en ti que en ella. Debiste, acepté. Pero no lo hiciste, y no podemos cambiar eso. Lo que podemos hacer es construir algo mejor de aquí en adelante. Daniel se secó los ojos. ¿Cómo sería eso? Se ve como honestidad, respondí. Honestidad total, incluso cuando es incómoda. Se ve como tú viniendo a mí cuando tienes problemas en lugar de tratar de manejar todo solo. Se ve como nosotros reconstruyendo la confianza, una conversación a la vez. ¿Y si me equivoco de nuevo? Sonreí. Entonces lo manejaremos juntos. Pero Daniel, no eres el mismo hombre que eras hace 6 meses. Has aprendido algo sobre ti mismo, sobre lo que eres capaz de hacer cuando estás desesperado. Ese conocimiento te protegerá de cometer los mismos errores de nuevo. Nos quedamos en un silencio cómodo por un tiempo, ambos procesando el largo camino que nos había traído a este momento. ¿Y Paloma? Preguntó Daniel finalmente. ¿Crees que algún día serás capaz de perdonarla a ella también? Consideré la pregunta con cuidado. No lo sé. Lo que ella hizo fue planeado, a propósito, cruel. No fue un error o un mal momento para decidir. Ella pasó meses planeando destruirme, y parecía que le gustaba hacerlo. Ella dice que ha cambiado. Tal vez lo ha hecho. La gente puede cambiar, Daniel. Pero el perdón no se trata de si alguien ha cambiado. Se trata de si estoy dispuesta a llevar la carga del enojo y del resentimiento, y he decidido que no lo estoy. Entonces, ¿la perdonaste? Me liberé del enojo, aclaré. Eso no es lo mismo que el perdón, y ciertamente no es lo mismo que la confianza. Paloma nunca será bienvenida en mi vida de nuevo, pero me niego a dejar que me robe más paz. Cuando Daniel se preparó para irse, lo acompañé a la puerta. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y morado. Era el tipo de atardecer que Esteban y yo solíamos ver juntos desde nuestro porche, su mano en la mía mientras hablábamos de nuestros sueños para el futuro. «Mamá», dijo Daniel mientras me abrazaba para despedirse. «Gracias por no rendirte conmigo». «Gracias por encontrar tu camino de regreso», respondí. Después de que se fue, caminé por mi casa. Este hogar que Esteban y yo habíamos construido juntos a lo largo de 4 décadas de matrimonio. Las habitaciones estaban en silencio, pero no me sentía sola. Había pensado que perder a Esteban significaría enfrentar el resto de mi vida sola. Pero descubrí algo importante durante estos meses difíciles. No estaba sola. Tenía personas en mi vida que de verdad se preocupaban por mí. Tomás, cuya valentía y ser un buen hombre me habían salvado de un destino terrible. Daniel, que trabajaba todos los días para convertirse en el hombre que debía ser. La detective López, que aún llamaba para ver cómo estaba. Incluso el equipo del banco de alimentos donde yo había empezado a trabajar como voluntaria. Tenía una vida llena de propósito y sentido. Estaba dando clases particulares a adultos que querían aprender a leer en la biblioteca local, ayudando a Tomás a hacer más grande el jardín comunitario detrás del garaje, y trabajando con el departamento de la detective López para ayudar a otros adultos mayores a reconocer y evitar planes de robo de dinero. Más importante, había recuperado mi propia historia. Por meses, Paloma había escrito una historia en la que yo era una mujer mayor confundida e incapaz, en la que no se podía confiar para cuidar su propia vida. Pero eso nunca fue verdad. Yo era una mujer fuerte e inteligente que había sobrevivido 42 años de matrimonio. Había criado a un hijo, había construido una vida y había enfrentado a personas que intentaron destruirme. Esa noche, mientras estaba sentada en el porche con una taza de té, viendo las estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo:
paz total. No la paz de tener todo lo que quería, sino la paz de saber exactamente quién era y lo que valía. El amor de Esteban vivía en la seguridad que él me había dado, en los valores que le había enseñado a nuestro hijo, en la vida que habíamos construido juntos. El plan de Paloma había fallado, no solo porque Tomás lo mostró, sino porque la base que Esteban y yo habíamos construido era más fuerte que las mentiras que ella intentó poner sobre ella. Tenía 64 años y estaba apenas comenzando el mejor capítulo de mi vida. El pensamiento habría parecido imposible hace 6 meses, pero ahora parecía la cosa más normal del mundo. Estaba libre. Un año después de esa reunión en el bufete de abogados, organicé una pequeña cena en mi casa. Daniel estaba allí, claro, junto con Tomás, la detective López y algunos de los nuevos amigos que había hecho en la biblioteca y en el banco de alimentos. Era el cumpleaños de Esteban, y aunque no estaba físicamente presente, su espíritu parecía estar en cada rincón de la casa que habíamos compartido durante tantos años. Me gustaría hacer un brindis, dije, levantando mi copa. Por Esteban, que me enseñó sobre el amor que dura más allá de la muerte. Por Daniel, que encontró su camino de regreso a casa. Por Tomás, que lo arriesgó todo para hacer lo correcto. Y por todos ustedes, que me ayudaron a redescubrir que a los 65 años todavía tengo mucho que ofrecer a este mundo. Mientras mirábamos juntos las estrellas esa noche, pensando en el año que había pasado, yo sabía que esta era mi verdadera herencia. No el dinero que Esteban me había dejado, sino las personas que él había traído a mi vida, los valores que habíamos compartido y la fuerza que había descubierto dentro de mí cuando más la necesitaba. El plan de Paloma para robarme había fallado, pero en el proceso había ganado algo mucho más valioso: un nuevo aprecio por la vida, un propósito nuevo y una comprensión más profunda de lo que de verdad importa. Cuando pienso en ese día en el estacionamiento, cuando un vagabundo se acercó para advertirme sobre la traición que me esperaba, me doy cuenta de que a veces los ángeles aparecen de la manera más inesperada. Y a veces, las mayores bendiciones surgen de nuestros momentos más oscuros. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la detective López. Quería saber si yo podría participar en una charla en la Asociación Local de Adultos Mayores, contando mi experiencia para ayudar a otros a reconocer señales de manipulación de dinero. Acepté de inmediato. Si mi historia podía ayudar al menos a una persona a evitar lo que casi me pasó a mí, entonces algo bueno habría salido de esa terrible experiencia. Cuando colgué el teléfono, miré la foto de Esteban en la mesa. Su sonrisa amable, sus ojos llenos de amor, esa pequeña arruga de preocupación que nunca desaparecía del todo de su frente. «Lo logramos, cariño», le susurré. «Tú cuidaste de mí hasta el final, incluso sin saberlo, y ahora estoy empezando a cuidar de los demás». El timbre sonó, y por la ventana vi a Tomás esperando en el porche con un pequeño ramo de flores silvestres de nuestro jardín. Se había convertido en un amigo inesperado, un compañero en esta nueva parte de mi vida. No un reemplazo para Esteban, nadie lo sería, pero un recordatorio de que la bondad aún existía en el mundo, a veces viniendo de los lugares más inesperados. Esa noche, mientras Tomás me ayudaba a preparar la cena, le conté sobre la charla que iba a dar. «Usted será grandiosa», dijo con convicción mientras cortaba zanahorias. «Usted tiene una manera de contar su historia que hace que la gente escuche». «¿Cómo lo sabes?», pregunté sorprendida. Él sonrió con timidez. «Porque así es como usted me llegó a mí. En esa primera noche, después de que todo pasó, cuando me invitó a entrar y me ofreció una comida caliente. Usted me contó sobre Esteban y Daniel, sobre la casa que construyeron juntos. Usted me hizo sentir como si fuera parte de algo importante». Me conmovieron sus palabras. Yo no me había dado cuenta del impacto que nuestra amistad había tenido en él también. Daniel llegó poco después, trayendo una botella de vino y un viejo álbum de fotos que había encontrado mientras sacaba cosas de su almacenamiento. Los tres nos sentamos en la mesa de la cocina después de la cena,
viendo las imágenes de una vida compartida. «Mira, mamá», dijo Daniel, señalando una foto descolorida. «Esto es del día en que papá compró ese barco ridículo». Nos reímos juntos, recordando cómo Esteban se había obsesionado con la idea de que nos volviéramos una familia de navegantes por exactamente 3 semanas antes de darse cuenta de que se mareaba mucho en el agua. Mientras las páginas pasaban, me di cuenta de que estábamos sanando no solo nuestras heridas, sino también nuestros lazos familiares. No de la manera que yo había imaginado. Paloma ya no estaba en nuestras vidas, y nunca volvería a estarlo, pero de una manera nueva y más honesta. Cuando Daniel se fue esa noche, me abrazó por más tiempo de lo normal. «Estoy orgulloso de ti, mamá», susurró. Papá también lo estaría. Al cerrar la puerta detrás de él, me di cuenta de que la traición de Paloma, por dolorosa que hubiera sido, no había logrado destruir lo que de verdad importaba. Ella había intentado robar mi dignidad, mi independencia, mi conexión con mi hijo y el recuerdo de mi marido. Pero al final, sin querer, había fortalecido todo eso. La semana siguiente trajo otra sorpresa. Un sobre llegó por correo, sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano y un cheque. «Querida señora González», comenzaba la carta con la letra de Paloma. «Ninguna cantidad de dinero puede arreglar lo que hice con usted y su familia, pero esto es un comienzo. Es el dinero de la venta de mis joyas y algunas cosas personales. Sé que probablemente no quiere escuchar mis disculpas, y no espero su perdón. Pero quiero que sepa que estoy tratando de cambiar. El trabajo en el banco de alimentos me ha mostrado un tipo diferente de desesperación, uno que no lleva a las personas a dañar a otros, sino a pedir ayuda. Espero algún día ser ese tipo de persona. Con sincero arrepentimiento, Paloma». Miré el cheque. No era una gran cantidad, pero representaba algo que yo no esperaba de Paloma. Un verdadero reconocimiento de lo que había hecho y un esfuerzo, por pequeño que fuera, para reparar el daño. No rompí el cheque, como una parte de mí quería hacer. En su lugar, llamé al banco de alimentos donde ella hacía su servicio comunitario y pregunté si aceptarían una donación a su nombre. Parecía correcto que el dinero fuera para ayudar a personas que habían encontrado maneras de lidiar con la desesperación sin usar la crueldad o la traición. A veces, cuando estoy sentada en el jardín que Esteban y yo plantamos, viendo las flores que Tomás ahora cuida con tanta dedicación, pienso en lo impredecible que es la vida. A los 64 años, cuando pensé que estaba enfrentando el final de una etapa con la muerte de Esteban, en realidad estaba apenas comenzando otra. Nunca sabemos de dónde vendrán nuestras bendiciones. A veces vienen disfrazadas de problemas. A veces vienen en la forma de desconocidos que se acercan en estacionamientos oscuros con verdades que no queremos escuchar. Y a veces vienen en la forma de traiciones que, por más dolorosas que sean, nos liberan para descubrir quiénes somos en realidad. Esta es mi historia. Una historia de traición y perdón, de pérdida y descubrimiento, de finales y nuevos comienzos. Y lo más importante, es una historia sobre aprender que incluso a los 64 años, una mujer puede descubrir una fuerza, una valentía y una sabiduría que nunca supo que tenía. Esteban habría dicho que siempre supo que yo tenía esa fuerza dentro de mí. Y tal vez tenía razón. Tal vez él siempre me vio más claramente de lo que yo me veía a mí misma. Y ahora, por fin, yo podía verme a través de sus ojos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla, porque en él la historia de traición y un giro que nunca has visto antes.